Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro. Hoy vamos a estar hablando un poco integrativamente de la psicología del deporte, ya que también rindo esta materia y me sirve explicar un poco lo que es. Así que empecemos. Empecémonos preguntando qué no es la psicología del deporte y la actividad física. Tenemos que saber que no es ni psicología clínica, ni psicoanálisis, ni un tratamiento, ni terapia que tiene que hacer una persona para sanar su salud mental. Por otro lado, no es ni una receta, ni una fórmula. Tampoco es magia y tampoco, que es muy importante, no es coaching deportivo. Entonces, ¿qué es la psicología del deporte y la actividad física? Según la APA, Asociación de Psicología, la psicología del deporte y la actividad física consiste en el estudio científico de los factores psicológicos que están asociados con la participación y el rendimiento en el deporte, el ejercicio y otros tipos de actividad física. ¿Qué lugar se le da a la psicología del deporte? Bueno, a nivel nacional, en Argentina está en una lucha por el crecimiento y no solo por el crecimiento, sino por el reconocimiento. Es una ciencia que está en auge, que muchos psicólogos y profesionales todavía no la aceptan como una ciencia o no la reconocen. Entonces está en un proceso de evolución y de lucha por ser reconocida. Tenemos que saber que un deportista no solo es una persona, sino que esa persona está compuesta por un físico, que está acompañada ese deportista por un técnico, que tiene una estrategia táctica y que se le juega algo de lo mental. Y esto siempre va a estar manifiesto en la conducta del deportista. O sea, hay que trabajar, un psicólogo deportivo trabaja en mantener la motivación en la actividad física que está realizando ese deportista. Y tenemos que tener cuidado con una frase que se dice mucho, que es la actividad física desestresa. Hay que tener mucho cuidado. Hay veces que sí, que efectivamente, pero el problema está en el momento que la actividad consciente, que estemos haciendo actividad física, y el problema del desestrés pasa al segundo plano y va a seguir operando. ¿Qué me refiero con esto? Que sí te puedes desestresar, pero si hay algo que no estamos trabajando y estamos reprimiendo solo por hacer una actividad física, ¿estamos desestresándonos realmente o estamos ocultando algo en el plano inconsciente que va a seguir operando? Entonces, volviendo a la idea principal de antes, detrás de un deportista hay muchas personas y un contexto que acompaña. Como decíamos, familia, compañeros, otros profesionales de la salud, un representante, sponsors, psicólogos, preparadores físicos, entrenadores. Vamos un poco con cómo surgió la psicología del deporte. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX comienzan a hablar entrenadores, licenciados de actividad física, y un ciclista muy conocido saca un artículo. Y ahí es donde actualmente se sitúa el comienzo de la psicología del deporte. Así en diferentes partes del mundo comienzan a hacerse preguntas al respecto. Después empiezan a surgir los laboratorios experimentales y recién en 1965 se consagra la psicología del deporte como aquí van a empezar a hablar sobre temáticas relacionadas justamente con la psicología del deporte. Ahora bien, ¿cuál es el rol del psicólogo del deporte y la actividad física? Un psicólogo del deporte es, por definición, un licenciado en psicología, cuyo ámbito de trabajo y especialización va a ser el deportivo. Su rol es ayudar a los deportistas a mejorar su rendimiento y bienestar mediante el uso de estrategias y conocimientos sobre los aspectos psicológicos del deporte. Funciones a desempeñar del psicólogo deportivo. Primero, investigar y analizar la realidad deportiva, tanto a nivel teórico, metodológico y aplicado. El psicólogo deportivo está en este trabajo de investigación y muchas veces lo hace desde la observación. La segunda función es enseñar y formar personas, jugadores, atletas, entrenadores, jueces, directivos, por ejemplo, dando charlas hacia familias o entrenadores.
Otra función es evaluar y diagnosticar personas, situaciones y contextos. Cuarto, asesorar y planificar, aconsejando y sirviendo de consultor a las personas y a las organizaciones e instituciones. Y quinto, intervenir en la solución de problemas organizacionales y personales, estos últimos a nivel deportivo, y tratar de optimizar el rendimiento del deportista potenciando ese desarrollo personal. Ahora haciendo una comparación del rol deportivo, del rol del psicólogo deportivo y del rol psicólogo clínico. Vamos a compararlos para tener una noción más amplia. Rol del psicólogo deportivo. Hay una asistencia de deportistas, equipos, preparadores físicos y familiares. Rol del psicólogo clínico ve más bien pacientes, parejas, grupos, familias. El rol psicólogo deportivo tiene un marco teórico predominante, un enfoque más bien sistémico y cognitivo-conductual. El rol del psicólogo clínico puede tener tantos marcos como psicoterapias haya, puede ser psicoanalítico, transaccional, cognitivo, sistémico, funcional analista, etc. En el deportivo los individuos son denominados clientes o deportistas. En el rol del psicólogo clínico los individuos son más bien denominados pacientes o consultantes. El rol del psicólogo deportivo también hace más bien una asistencia orientada a optimizar los recursos personales del deportista, siempre relacionado con el rendimiento en esa actividad que practica y en contribuir al progreso de la calidad del manejo técnico y comunicacional. El clínico siempre va a estar la asistencia orientada al motivo de consulta por padecimientos clínicos, o sea, por quejas, por síntomas, por conflictos. El clínico se instrumenta en técnicas para el entrenamiento de las habilidades mentales. En el clínico se instrumentan diferentes técnicas psicoterapéuticas. En el deportivo, el ámbito de trabajo es amplio. Puede ser una cancha, un club, un gimnasio, un consultorio. El clínico puede ser también amplio, pero generalmente se desarrolla en un consultorio o en una institución. En el deportivo el tiempo es acotado. Obviamente esto va relacionado con los objetivos que se plantea el deportista. Por otro lado, el clínico hay una planificación de periodos temporales en función del caso a tratar. En el deportivo el psicólogo comparte una mayor cantidad de experiencias con el deportista. Claramente en el clínico la exposición es menor de la vida privada del psicólogo. En el clínico se presta atención a los comportamientos y conducta de las personas a través de la observación. Pero por otro lado, en la clínica es más primordial o se le da mayor relevancia a la herramienta de la escucha o escucha activa. Entonces vamos a hacer una aproximación conceptual ahora de lo que es actividad física y deporte. Inicialmente tenemos que saber que hay una diferenciación que son las ciencias de la actividad física y el deporte en la sociedad actual. Hay que saber que inicialmente también las ciencias de la actividad física y el deporte pasaron por dos grandes momentos. Primero el fundacional. Hubo un esfuerzo activo en este momento por marcar fronteras. Esta ciencia pretendía en este momento mostrar su importancia respecto a la actividad física y el deporte y diferenciarse de otras ciencias. El segundo momento es el de complementariedad, un momento más multidisciplinar. De alguna manera la concepción de la persona pasa a ser la de única como una totalidad e integral, mientras se pudiera trabajar de manera en conjunta y abordarla de manera multidisciplinaria. Los aportes de la psicología del deporte iban a ser o iban a tener mayor relevancia. La conclusión desde este segundo momento es que para el pleno desarrollo del deportista, su bienestar y el máximo rendimiento, siempre va a ser más fácil llegar a ese objetivo trabajando en un enfoque multidisciplinario. Ahora, ¿qué es la actividad física? Es una acción consciente e interrelacionada, individual o colectiva, que tiene mayor o menor medida cierto movimiento, cierto juego y cierto agonismo. O sea, la confrontación de uno mismo con los demás o con la naturaleza. El factor movimiento es inherente a la actividad y a las características de esta vendrán determinadas por la presencia o predominancia de otros factores. Hay una frase que dice: la actividad física es un concepto que engloba tanto la educación física como el deporte y los juegos y otras prácticas físicas. Tipos de actividad física van a ir variando según
el nivel de intensidad, o sea, el mantenimiento de la intensidad y variabilidad de la intensidad, y el nivel de requerimiento calórico, o sea, cuánta energía gastamos. Por ejemplo, tenemos el grupo 1, que puede ser pasear, ir en bicicleta, una carrera suave, donde el mantenimiento de la intensidad es más o menos constante y hay poca variabilidad de la intensidad. Tenemos un grupo 2 de actividades que sería nadar, hacer esquí de fondo, donde el mantenimiento de la intensidad, es más o menos constante para los experimentados y la variabilidad de la intensidad va a depender siempre de la habilidad de cada uno. Y tenemos un tercer grupo, como puede ser tenis, básquet, fútbol, donde el mantenimiento de la intensidad es poco o nada constante, se juega de a ratos, a veces se dice, y la variabilidad de la intensidad es mucha. Por ejemplo, en el fútbol, por ahí estás parado un minuto, donde el juego está en otro lado del campo, pero cuando llegas a tu zona, donde ahí vamos a tener mucha activación y que correr y variar la intensidad, no podemos caminar cuando está en nuestra zona, a no ser que seas Messi. Ahora bien, ¿qué es el deporte? El deporte es un conjunto finito, innumerable, de las situaciones motrices codificadas bajo la forma de competición e institucionalizadas. Y se caracteriza por 4 cosas. Primero, por ser una situación motriz, que implica una actividad o un ejercicio, o sea, un movimiento. Segundo, tiene carácter competitivo, esto que llamamos agonismo. Tercero, tiene un componente lúdico, un juego motor intrínseco. Y cuarto, posee reglamentación y está institucionalizado. El deporte se diferencia de la actividad física en el que el deporte tiene las mismas características, pero el deporte tiene una reglamentación específica para cada uno de ellos y además está institucionalizado, o sea, hay asociaciones, federaciones, etc. Por ejemplo, en Argentina la AFA o a nivel global la FIFA o la CONMEBOL. Puede estar el deporte orientado a 2 fines: al rendimiento, llegar a lo más alto, o a la recreación, más bien por diversión o placer en la actividad propia. ¿Qué tipos de deporte encontramos, por ejemplo, en deportes de rendimiento? Deportes formales, deporte de élite, deportes de espectáculo, deportes de resultado, deportes de competición. En los de recreación encontramos, por otro lado, deportes informales, deportes inclusivos, deportes de praxis, deportes para la salud y deportes de recreo. El deporte es muy importante tanto para la recreación y el rendimiento en cuanto a nuestra salud. ¿Y qué es el juego? ¿O qué entendemos por juego? Es cualquier actividad física e intelectual que no sea utilitaria, que se realiza por el simple gusto de hacerla. Y el ejercicio físico tiene que ver con una actividad física ordenada, planificada, repetida y deliberada. Entonces, la diferencia de deporte con actividad física no hay, es una actividad física. La diferencia del deporte con el ejercicio físico es que la actividad física es más bien ordenada, planificada, repetida y deliberada. Y la diferencia del deporte con el juego es que cualquier actividad física e intelectual no utilitaria se va a realizar por este simple gusto de hacerlo, cosa que en el deporte no es así. Ahora, ¿qué es la psicología del deporte y el ejercicio físico? Retomando esto, decíamos que es el estudio científico y de las personas y de su conducta en un contexto del deporte y de la actividad física. Esta área de la psicología va a ir identificando principios y directrices de los profesionales, que pueden utilizarse para ayudar tanto a los niños y adultos que participen en deportes y actividades físicas. A partir de la observación de las conductas, estos contextos vamos a poder generar acciones para beneficiar estas prácticas. Por lo tanto, tenemos 2 objetivos principales. Por un lado, aprender el modo en que los factores psicológicos afectan el rendimiento físico de los individuos, o sea, los factores psicológicos que influyen a cada deportista a la hora de rendir deportivamente o en la actividad física. O sea, hay que tener en claro que cada deportista reacciona diferente a situaciones deportivas, a las mismas situaciones deportivas, y la comprensión de la forma en que la participación en el deporte afecta el desarrollo de la salud y el bienestar personal. Las prácticas del deporte desde edades muy tempranas, por ejemplo, van a generar en esas personas hábitos importantes para el cuidado de su salud que suelen sostenerse a lo largo de la vida, aunque también
hábitos que se sostuvieron mucho tiempo en el post del alto rendimiento, por ejemplo, cómo se retiran los futbolistas, se dejan de sostener esos hábitos. Y acá tenemos el caso, por ejemplo, el gordo Ronaldo, que está inmenso, ha perdido muchos hábitos de actividad física, de alimentación, y vaya uno a saber si es sueño o no. Ahora, ¿qué hacen los especialistas de psicología en el deporte? Tienen tres funciones claves, decíamos: investigar, enseñar y asesorar. La enseñanza aporta sus conocimientos de la psicología en relación a la actividad física y el deporte en diferentes ámbitos: universitario, escolar, asociaciones, federaciones deportivas. Investigación: buscan generar nuevo material de conocimiento. En esto, en asociaciones, en publicaciones de revistas de salud en el deporte, en entrevistas de psicológicas, etc. Y tercero, asesoramiento. ¿Qué hacen? Asesoran a casi todas las personas dentro del ámbito deportivo, tanto deportistas, como decíamos, como juveniles, entrenadores, cuerpo técnico, gestores, sponsors. Entonces, tenemos distintos tipos de psicólogos, decíamos. Los clínicos, que decíamos que son estos especializados en conocimientos de psicología clínica y psicología del deporte, que atienden deportistas con trastornos graves, mentales, emocionales, con abuso de sustancias o desórdenes alimenticios. Y psicólogos más bien educativos, dentro del deporte, obvio, que tienen conocimientos en las ciencias del deporte y en psicología del deporte, donde se enfocan más bien en entrenamientos mentales para el desarrollo de habilidades psicológicas en el deporte. Podemos tener tres grandes orientaciones en la psicología del deporte: la conductual, la psicofisiológica o la cognitivo o conductual. Presente, pasado y futuro de la psicología del deporte. Primera etapa: psicología del deporte informal o los comienzos. Encontramos aquí que empiezan a aparecer diferentes personas como deportistas que empiezan a referir y escribir artículos donde mencionan cuestiones psicológicas que afectan el rendimiento de los deportistas. La segunda etapa va de 1920 a 1945, donde se da el surgimiento de los padres de la psicología, que es el periodo entre las guerras mundiales. Aparecen los primeros laboratorios de psicología del deporte y hay investigadores por todo el mundo, donde empiezan a investigar algunas cuestiones asociadas a la psicología y su relación con el deporte y la actividad física, siempre desde el marco de la investigación. La tercera etapa, que va de 1945 a 1965, conocido también como Historia Antigua, que es antes del primer Congreso Mundial de Psicología del Deporte, donde empiezan algunas investigaciones realizadas en otras ramas de la psicología. De alguna manera van a encontrar también un correlato en algunas manifestaciones que tienen los deportistas en diferentes momentos. Globalmente hay que saber que acá se transitaba una etapa de Guerra Fría donde se competía por ser los líderes en el deporte, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el mayor ejemplo de esto es Rocky. Cuarta etapa, 1965-1985, conocido también como historia reciente, donde hay una consolidación. En 1965 se da el primer Congreso de Psicología del Deporte. Es el comienzo de su consolidación con su permanente Congreso Mundial. Hay muchos investigadores generando material de psicología del deporte, pero desconocían esta rama de la psicología. La quinta etapa, en 1985 hasta la actualidad, es el reconocimiento oficial que hablamos al principio del episodio, donde se comienza a tomar mucha impronta en diferentes partes del mundo, se generan asociaciones de psicología del deporte, aparecen diferentes congresos, se generan espacios donde se comparte información de las investigaciones. Algunos datos relevantes es que en 1960 Cuba se funda la Escuela Superior de Educación Física Manuel Fajardo. En 1983 está la creación de SOSUPE, que es la Sociedad Sudamericana de Psicología del Deporte, donde los integrantes eran Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia. En el 92 se crea el AMPD, que es la Asociación Metropolitana de Psicología del Deporte, que es la asociación precursora de la disciplina argentina. Cuando en 2003 se integra Argentina a la SOSUPE, cambia el nombre a la Asociación de Psicología del Deporte Argentina. Y en 2004 se dio el primer congreso en Latinoamérica. Ahora, ¿cómo es la historia de psicología del deporte en Argentina? Tenemos tres etapas: prehistoria, acercamiento esporádico al campo aplicado, asociacismo. En la prehistoria
que es hasta el 1965, hay hechos aislados con poco registro bibliográfico, libros e investigaciones relacionados a la temática abordados por profesionales no psicólogos. Segunda etapa es el acercamiento esporádico al campo aplicado, que va del 66 al 88, que es especialmente un acercamiento más bien al fútbol, aún sin formación académica en la especialidad, o sea, recién se estaba iniciando la carrera de psicología en Argentina, imagínense, pero siempre había un acercamiento de manera muy esporádica hacia deportes, generalmente el fútbol. Y la tercera etapa, el asociacismo, va del 89 hasta la actualidad, que es el establecimiento y crecimiento de la disciplina, donde se da mayor intercambio con el extranjero, donde aparecen las primeras asociaciones de psicología del deporte en el país. Hablemos un poco de la diversidad en la actividad física y el deporte. Hay que saber que el respeto a la diversidad es una habilidad profundamente interpersonal. Se puede definir la diversidad como el entendimiento de que las personas participan en un mundo ético común, en virtud de esa condición humana, al tiempo que se reconoce la singularidad y diferencia de cada individuo. Básicamente, se trata de que todos somos únicos en tanto humanos, pero distintos en lo subjetivo. Hay un espacio donde las mujeres y los adolescentes van a ser más aceptados que en otros. Por ejemplo, en algunos deportes está más arraigado que los hombres lo practiquen que las mujeres. Por ejemplo, el rugby. Y esto, a pesar de que haya fuertes tendencias aún actualmente, fue cambiando con el tiempo, pero como digo, no están completamente instalados ni visibilizados. La cuestión de género es algo que va a subyacer en el deporte. Después, discapacidad. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales en el largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir cierta participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. En este ámbito no utilizamos la palabra discapacitado, ya que la adjetivamos cuando en realidad es una persona con cierta condición. Estas personas se van a ir encontrando con ciertas barreras. Tipos de discapacidad. Discapacidad auditiva. Se define sordera como el mayor grado de deficiencia de la audición, bajo el cual la percepción legible del lenguaje se torna imposible. Segundo, discapacidad intelectual. Es una condición especial del desarrollo en la que se presenta una insuficiencia general en la formación y evolución de las funciones psíquicas superiores. Tercero, discapacidad motora. Se define como deficiencia sensorial, transitoria o permanente en el sistema osteomuscular, articulatorio y o nervioso que dificulta las habilidades motoras propias de la edad. Cuarto, discapacidad visual. Se manifiestan dos grandes formas. La primera podemos hablar una persona con baja visión, que es aquella que tiene una agudeza visual de 0,3 hasta recepción en su mejor ojo. Con corrección óptica y tratamiento médico quirúrgico y cambio visual puede ser igual o mayor de 10 grados, pero que potencialmente es capaz de utilizar la visión para planear o ejecutar una tarea. Y una persona con ceguera es aquella que tiene una percepción de la luz sin proyección o que carece totalmente de visión y no puede utilizar su visión para adquirir ningún conocimiento, aunque la percepción de la luz pueda ayudarle para ciertos movimientos u orientación. Y después tenemos una discapacidad visceral, que son todas aquellas deficiencias que tienen que ver con las vísceras, que implican muchas dificultades en las personas para poder desenvolverse en la vida diaria. Ahora vamos a hablar del deporte adaptado, inclusivo, paralímpico y el paradeporte. El deporte adaptado es aquella modalidad deportiva que se adapta al colectivo de personas con discapacidad o condición especial de salud, ya sea porque se han realizado una serie de adaptaciones y o modificaciones para facilitar la práctica de aquellos o porque la propia estructura del deporte permite su práctica. El deporte inclusivo se refiere a la práctica deportiva por parte de personas con y sin discapacidad de una forma conjunta, para la cual se puede adaptar elementos de las actividades de las competiciones o introducir actividades nuevas o reglas nuevas que respeten la diversidad funcional de todos los participantes. El deporte paralímpico es un deporte que recoge una serie de modificaciones de reglamento, espacio y o materiales para su práctica por parte de personas con discapacidad que tengan una deficiencia elegible según el Comité Paralímpico Internacional.
Integra el cuadro de medallas de Juegos Paralímpicos y es parte del ciclo, estando enfocado en el ámbito de alto rendimiento deportivo. Y el paradeporte, que es un término que se está introduciendo en el ámbito internacional para identificar aquellas modalidades deportivas para personas con discapacidad cuya gestión y organización está en el amparo de una federación deportiva de personas sin discapacidad, por ejemplo, para ciclismo, o una estructura que gestiona y determina el deporte solo para personas con discapacidad, por ejemplo, para atletismo. Hablemos ahora del deporte como recurso educativo en la inclusión social. Existen programas de promoción deportiva que tienen que ser un escenario donde todos tengan cabida y también que sirvan para repensar la oferta de prácticas deportivas que estén abordadas desde esta perspectiva de la inclusión. Estos programas tienden a pensar en sus apuestas deportivas desde la perspectiva inclusiva. ¿Qué es el deporte inclusivo? No es una técnica, no es un método, es una forma de ver el mundo, es una perspectiva. El lema del deporte inclusivo es vivir juntos para compartir la práctica deportiva. El deporte es para todos sin excepciones, desde esta mirada, tanto en asistencia, participación y progreso de todos los participantes. En la práctica deportiva igualmente suele ocurrir que hay una tendencia a prestar más atención a las personas con más habilidades deportivas y a las que tienen menos que vayan quedando en el camino. Y estos programas tienden a pensar todo lo contrario al deporte clásico, al deporte de alto rendimiento. Las barreras de participación en el entorno inclusivo. Hay ciertas condiciones sociales, como el desconocimiento de la población, cierta evitación, insolidaridad y falta de sensibilización hacia las personas con condiciones diferentes. Por otro lado, un escaso conocimiento de la rentabilidad social y una formación precaria de los educadores y de los técnicos deportivos para el deporte inclusivo. Por otro lado, también hay una actitud de las familias para los niños y los jóvenes de cierto riesgo en exclusión social. O sea, estas familias prefieren que el niño no vaya por temor a que sufran bullying o que se den situaciones incómodas y riesgosas de exclusión social. Después tenemos ciertas barreras de condicionantes estructurales. Por ejemplo, hay falta de información de las personas en riesgo o en situaciones de exclusión social. Hay ciertas barreras arquitectónicas de comunicación y ausencia o déficit de transporte adaptado. Y hay una escasez de recursos económicos, o más bien una escasez de inversión. Generalmente no se contemplan en los presupuestos para adaptar los entornos al deporte inclusivo. Y también hay condicionamientos propios del colectivo, como son problemas de autoimaginación y de falta de reconocimiento de los propios derechos como ciudadanos. Hablemos de este paradigma del deporte inclusivo. Desde el paradigma del deporte inclusivo hay que saber que el deporte es un vector muy fuerte para la inclusión social y que puede ser una plataforma para enseñar ciertas competencias y ciertos valores que todas las sociedades necesitan. Hoy en día, para superar las desigualdades y hacer frente a todas las formas de discriminación, se puede partir de la igualdad de oportunidades y el juego limpio, tomando siempre como plataforma el deporte. El deporte, si bien es un recurso que nos puede favorecer y nos puede dar un ámbito importante para las relaciones sociales, por lo general también históricamente fue un ámbito donde se da la exclusión. Más que nada los deportes pensados en competencias, que son los predominantes, en donde los estándares es el profesionalismo. Algunos valores que transmite el deporte son el respeto a las normas, la negativa a admitir trampas para conseguir la victoria a toda costa, el respeto del vencedor por el vencido y el reconocimiento por parte del vencedor a este último de que el primero fue mejor. Otro factor importante es que a través del deporte se desarrollan habilidades como la resolución de conflictos. En el deporte se dan muchas situaciones de afrontamiento de dificultades. El deporte también es una forma esencial de expresión humana, capaz de acrecentar la dignidad humana y de fortalecer las sociedades en conjunto. Las habilidades aprendidas a través del deporte ayudan a empoderar a los individuos y a aumentar el bienestar psicosocial. Además, el deporte funciona como un espacio donde las desigualdades desaparecen. Por ejemplo, las olimpiadas o filiales de los deportes. Por otro lado, el deporte puede ser un foro ideal para resumir un diálogo
social, reasumirlo, tenerlo, saltar divisiones, dando similitudes entre la gente y eliminando todo tipo de prejuicios. El deporte también educa a las personas acerca del cuerpo, incrementando la sensibilización y el respeto por su cuerpo y el de los otros. Es crítico para las vidas saludables y la prevención de enfermedades. Por otro lado, en el deporte inclusivo las personas se presentan tal y como son, tanto con atributos y características y dispuestos a afrontar el reto que se les presente, sea lúdico, sea de entrenamiento o sea competitivo. El objetivo de las prácticas del deporte inclusivo van hacia el maximizar el acceso a la participación y la inclusión de todos los grupos de la sociedad, pese a su género, a su edad, a su discapacidad y a sus habilidades. Como decimos, tenemos también tres tipos de deportes más allá de los que hablábamos antes. El deporte pensado para personas sin discapacidad, que generalmente se le llama deporte, desde su concepción y práctica general hay una categorización en base al género masculino y femenino. El deporte adaptado, que es el deporte pensado para personas con discapacidad, por ejemplo fútbol para ciegos, donde las categorías es en base a género masculino y femenino. Y el deporte inclusivo, que no existe diferenciación de categorías, la misma es divergente, pueden realizar las personas con o sin discapacidad y sin importar el género, cultura, creencias, etc. La actividad física enfocada en la inclusión. Tenemos que tener cuidado para garantizar que la actividad física inclusiva sea apropiadamente diseñada y culturalmente relevante. Esto debe ser también diseñado para favorecer la igualdad de oportunidades para participar y especialmente para erradicar la exclusión de mujeres, de personas con discapacidad y gente de edad avanzada. En la actualidad, el tiempo libre es el tiempo que resta del tiempo de trabajo y del tiempo dedicado a las obligaciones. Entonces adquiere un enorme significado vital para los individuos. Es el tiempo libre de nuestro día a día. Si no estamos estudiando, no estamos trabajando, tenemos ese tiempo para realizar algo que sea de nuestro deseo. La actividad física va a consistir en este momento importante para las prácticas de una persona y va a estar incluida en el tiempo libre. Por ejemplo, en su tiempo libre algunos van a las plazas a jugar al fútbol, otros salen a correr, otros salen a jugar al básquet y otros van al gimnasio. Los cambios sociales provocan que el tiempo de trabajo se subordine al tiempo libre, signo de progreso y desarrollo, lo que sin dudas pretende una mejora de la calidad de vida. Los tiempos de ejercicio físico siempre van a depender del tiempo de trabajo o el tiempo de estudio. El concepto de tiempo libre es más amplio que el del ocio. Implica al ocio como posibilidad que incluye, por ejemplo, la actividad física. Las actividades físicas pueden ser un complemento ideal para una buena vida sana, vigorosa y rica en la diversidad del siglo XXI, porque tienen dos elementos que solicitamos en la nueva sociedad, que es lo saludable y lo lúdico. Hablemos de un conjunto de conceptos que van a servir como punto de partida para la educación física, la inclusión y la calidad. Primero, una educación equitativa y de calidad, donde se garanticen que todos los niños, especialmente los de grupos marginados y vulnerables, estén preparados para acceder a la escuela y que la terminen con un aprendizaje mensurable y las aptitudes y los conocimientos y valores necesarios para convertirse en miembros responsables, activos y productivos de la sociedad y el mundo. O sea, hay una propuesta para pensar la educación y el deporte desde esta perspectiva más amplia de niños y adolescentes. Por otro lado, la inclusión, trabajar sobre la sensación de permanencia que abarca sentirse respetado y valorado por quien uno es y percibir que se recibe apoyo, energía y lealtad de los demás. Debe existir un compromiso, aceptar la diferencia y valorar las aportaciones de todos los participantes, sean cuales sean características y extracciones. Y tercero, la educación física de calidad, o EFC, que es la experiencia de aprendizaje planificada, progresiva e inclusiva que forma parte del currículum en educación infantil, primaria y secundaria. En este sentido, la EFC actúa como punto de partida de un compromiso con la actividad física y el deporte a lo largo de la vida. Cuando hablamos de psicología del deporte, va a haber un paradigma del deporte inclusivo que va a estar muy relacionado con lo educativo. Entonces, muchos psicólogos deportivos van a trabajar para desarrollar este enfoque. Por otro lado, tenemos que decir que no es la misma la presión de un chico que juega en un club, por ejemplo, el Club Cipolletti, que es un club
más chico, o los chicos que lidian con medios masivos de comunicación, que puede ser River, Boca, San Lorenzo, Independiente, etc. El deporte amateur es distinto que un torneo profesional. La paga también es una variable que va a ir cambiando, obviamente. A mayor exposición, a mayores riesgos, a mayor influencia, mayor va a ser el pago. El deporte entonces puede ser tanto una herramienta de inclusión como de exclusión y va a depender tanto de las perspectivas y los de objetivos. No es que el deporte deba ser inclusivo sí o sí, ni que el deporte deba ser competitivo sí o sí. Es una forma de verlo, es una forma de practicarlo y es una forma de vivirlo. Actividad física. La relación entre la actividad o la práctica de actividad física deportiva y la salud física y psicológica es un tema que viene despertando un gran interés entre los investigadores. La práctica regular de actividad física tiene un impacto positivo sobre la salud, tanto a nivel físico como psicológico y social. Desde la OMS se establece en el año 2010 las recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud. La actividad física como un instrumento fundamental para el desarrollo y generación de herramientas personales. Podemos ver la actividad física desde dos perspectivas. Primero, como un instrumento educativo, donde se favorece la socialización entre personas. Como instrumento educativo, la actividad física fomenta la interacción y la socialización entre individuos. A través de actividades deportivas y ejercicios en grupo, las personas aprenden a trabajar en equipo, a comunicarse de manera efectiva y a constituir relaciones sociales, lo que contribuye a un crecimiento personal y al desarrollo de habilidades sociales. Y como un modelo de salud, donde hay una disminución de factores de riesgo y estresores. El ejercicio regular ha demostrado ser eficaz en la disminución de riesgos de enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros problemas de salud. Además, la práctica de la actividad física libera endorfinas, neurotransmisores que generan sensaciones de bienestar y reducen el estrés. Esto contribuye tanto a la salud física como a la salud mental, mejorando la calidad de la vida en general. Hay que también tener un planeamiento realista de programas de estudios, de prevención, de intervención y de rehabilitación sobre los procesos saludables. O sea, tenemos que conocer el estado de salud de los individuos, siempre de acuerdo al ciclo vital, a las diferentes determinantes sociales o biológicas que tenga la persona, el medio ambiente en el que vive, el sistema sanitario que lo atiende y los estilos de vida que caracterizan a esa comunidad en la que el individuo vive. Para poder realizar programas o investigaciones siempre vamos a necesitar conocer y entender el ciclo vital. No es lo mismo estudiar a jóvenes de 20 años que a adultos de 45 años. ¿Y cómo podemos obtener información? Básicamente bajo distintos métodos de investigación, como son entrevistas, cuestionarios, test psicológicos, etc. Influencia psicológica en las personas. El deporte tiene varias influencias. Por ejemplo, tiene primero una función saludable. La salud, como decimos, se ha convertido en hoy en día uno de los temas más transversales y de mayor relevancia en la sociedad. El ejercicio físico, su práctica regular, su intensidad adecuada, puede ser una herramienta para fomentar tanto la salud y el bienestar de la persona y contribuir a mejorar la capacidad funcional global del organismo y el bienestar psicológico. Esto se puede hacer a través de hábitos saludables, o sea, ciertas pautas de comportamiento cotidiano para la mejora de la salud, a través de la salud, de este estado de bienestar y físico, mental y social, a través de la actividad física, o sea, de cualquier movimiento corporal que sea producido por los músculos esqueléticos que tiene como resultado un gasto de energía y el movimiento de diferentes componentes corporales, como son actividad física, ejercicio invisible y la forma física, y el ocio, que se refiere a este espacio que hablábamos creativo, de expansión de la personalidad, de contenido lúdico, formativo, autoexpresivo y de salud en sus acepciones de bienestar físico, psíquico y social. Entonces, la influencia en las personas es crucial para la promoción de la salud y el bienestar. En una sociedad con una cultura contradictoria en torno a la salud y al culto al cuerpo, el ejercicio físico regular y adecuado se va a convertir en una herramienta esencial para mejorar la salud y el bienestar. Los hábitos saludables son pautas cotidianas para la mejora de la salud, el enfoque holístico y en la salud como bienestar físico, mental y social.
van a ser fundamentales. La actividad física no solo mejora la capacidad funcional del organismo, sino que también contribuye al bienestar psicológico. Además, el ocio creativo y saludable también es un componente clave para el bienestar global de la persona. Estos factores influyen positivamente en la calidad de la vida y la salud integral. O sea, tenemos que quedarnos con que los estilos de vida saludables deben considerarse como patrones aprendidos gracias a influencias de padres, compañeros, amigos o por la influencia de la escuela y medios de comunicación. Fíjense que acá está la mirada sistémica de la psicología del deporte, diciendo que los factores ambientales como la disponibilidad de infraestructuras, la oferta de programas, la accesibilidad a entornos naturales pueden tener influencias en la conducta activa del adolescente. Parece que hay una unanimidad en la literatura científica en que las características geográficas, el clima, las costumbres pueden llegar a facilitar o a dificultar la práctica de la educación física. Función comunicativa. Una vez que las personas se han iniciado en el deporte, se encuentran con un ambiente que les da la posibilidad de facilitar o de dificultar su crecimiento personal. La socialización a través del deporte hace referencia al aprendizaje de actitudes, valores y habilidades generales. La transmisión del deporte, sea competitiva o no competitiva, va a incidir en una socialización y en la instauración de pautas de comportamiento en las personas que lo practican. Estamos hablando de jóvenes deportistas, así como también tienen su incidencia en los procesos de abandono. Además, la participación en el deporte, ya sea competitivo o no, puede influir en la formación de la identidad y el crecimiento personal de los jóvenes deportistas. La socialización en el deporte puede tener un impacto en la adhesión continua y el abandono de la actividad deportiva. La función educativa. Las personas a través de la educación en cualquiera de sus diferentes disposiciones buscan, primero, conocer y valorar su cuerpo. Segundo, contribuir a mejorar cualidades físicas básicas y esas posibilidades de coordinación y control motor, realizando las tareas apropiadas y haciendo un tratamiento discriminado de cada capacidad. Tercero, conocer y valorar, con el nivel de autonomía del propio desarrollo, los juegos y deportes habituales de su entorno, individuales, colectivos o adversarios, aplicando ciertos fundamentos reglamentarios, técnicos, tácticos, siempre en situaciones reales. Cuarto, entender, valorar y utilizar las posibilidades expresivas y comunicativas del cuerpo como enriquecimiento personal, diseñando y practicando actividades físicas rítmicas con o sin acompañamiento musical. Y quinto, conocer, valorar y saber utilizar las técnicas básicas de relajación más apropiadas siempre a su nivel y a sus actividades. Vamos a hablar un poquito de las diferencias de psicología del deporte y psicología de la actividad física. Psicología del deporte. El objetivo es maximizar el rendimiento a través del trabajo mental. Está dirigido a deportistas que buscan excelencia deportiva, que entrenan diariamente, tienen una dedicación exclusiva para el deporte o son profesionales. Hay una rigurosidad en la planificación, tanto en ciclos de entrenamiento y campeonatos. Entrenan siempre con un fin competitivo. Los deportes pueden ser individuales o colectivos y el objetivo o lo que se busca es fortalecer el rendimiento y el éxito deportivo, o sea, los resultados. Por otro lado, la psicología de la actividad física tiene como objetivos lograr que las personas se beneficien de los efectos psicológicos del ejercicio físico. Está dirigido a personas que realizan ejercicio físico, que entrenan 2 o 3 veces por semana, donde buscan sentirse bien, verse mejor o incluso socializar a través del deporte, de la actividad física, donde hay una planificación sujeta a cambios por el practicante y por ello menos rigurosa, donde no entrenan con el objetivo de competir, donde pueden ser también deportes individuales o colectivos y se busca mejorar el rendimiento integral de la persona. Acerca del deporte y el deportista. Hay pocos estudios sobre el tipo de personalidad que dictamine que sea una mejor personalidad para cierto deporte o otro tipo de personalidad para cierto deporte y que destaquen ciertos tipos de personalidades sobre otras. Hay modalidades deportivas. Cada deporte tiene ciertas características, elementos en función de las personas y eso significa que debemos poner en juego distintas habilidades y aptitudes funcionales. No hay que olvidar que el deportista es un ser biopsicosocial con características básicas, como son rasgos de personalidad. O sea, la personalidad del deportista puede influir en su enfoque hacia el deporte, ese nivel de motivación y esa capacidad para manejar la presión.
Algunos rasgos como la determinación y la autoconfianza a menudo se asocian con el éxito en el deporte. También otra característica son las aptitudes, tanto físicas y habilidades específicas que varían según el deporte. Por ejemplo, un velocista necesita aptitudes diferentes a las de un nadador, y estas aptitudes incluyen resistencia, fuerza, coordinación y agilidad. Y características físicas y biológicas. Estas características físicas y biológicas del deportista, como la altura, la masa muscular y la composición corporal, van a influir en el rendimiento de un deporte específico. Por ejemplo, es más importante tener una buena masa muscular en el fútbol que corriendo. Por ejemplo, características funcionales, adaptativas. Los deportistas deben adaptarse a las demandas cambiantes del deporte y a las situaciones competitivas. La capacidad de adaptación es crucial para el éxito deportivo. Técnica. Cada deporte tiene sus propias técnicas y habilidades técnicas que los deportistas deben dominar para competir de manera más eficaz. Cooperativa. En el deporte de equipo, la cooperación y la comunicación efectiva son esenciales para lograr el éxito como equipo. La táctica. Los deportistas deben desarrollar estrategias tácticas para competir contra oponentes y aprovechar las oportunidades durante la competencia. Estratégica. La estratégica a largo plazo, como la planificación de temporadas y la gestión de la carga de entrenamiento, es fundamental para el rendimiento sostenible. La artística y científica. Algunos deportes requieren un componente artístico, como la gimnasia rítmica, mientras que otros buscan otros principios científicos, como la biomecánica y la fisiología del ejercicio. Obviamente hay variables psicológicas que influyen en el deporte, como pueden ser la ansiedad y el estrés, la autoconfianza y autoeficacia, la motivación, la atención y la concentración, la cohesión del equipo y la arousal, o sea, la activación. Activación o arousal se define como activación general, fisiológica y psicológica del organismo a la variable a lo largo de un continuo que va desde el sueño profundo hasta la excitación intensa. El nivel de activación puede variar afectando otras variables psicológicas de manera positiva o negativa. Tenemos una activación baja cuando estamos mal dormidos, cansados, desmotivados, por lo tanto el rendimiento va a ser más bajo. La activación media, que es generalmente cuando se da un mejor rendimiento, y la activación alta, cuando la respiración es más rápida, incluso nos da ansiedad, y acá vuelve a bajar el rendimiento. Ansiedad y estrés suelen aparecer en determinados entrenamientos o competencias. Su control es clave para conseguir éxito deportivo. La ansiedad es un conjunto de reacciones suscitadas por una situación, estímulo, en lo que puede ocurrir algo amenazante, aversivo, nocivo o simplemente no deseado. Hay dos tipos de ansiedad. La ansiedad estado, que es esta ansiedad que aparece de forma circunstancial en un momento determinado, es una respuesta natural a situaciones estresantes y puede variar de una ocasión a la otra, es una característica más estable de la personalidad del individuo. Y la ansiedad rasgo, cuando la persona tiene una predisposición a percibir estímulos de manera amenazante. Estrés. Se puede hablar de estrés cuando una situación ansiógena o un cúmulo de estas exigen una solución por parte de la persona y ésta estima que la situación se desborda, que no va a ser capaz de resolverla, por carecer de habilidades adecuadas, por no disponer de un tiempo necesario para resolverlo o ambas situaciones. Motivación. De esta variable va a depender que un deportista inicie, mantenga o abandone un deporte. En el ámbito de la actividad física y el deporte, la motivación es el producto de un conjunto de variables sociales, ambientales e individuales que determinan la elección de la actividad física y deportiva, la persistencia en la tarea y en último término el rendimiento. Todas estas variables tienen influencia en la persistencia, frecuencia o intensidad de la conducta deportiva y a su vez interactúan entre ellas, aumentando, manteniendo o disminuyendo su conducta. Constructo multifactorial que nos mueve a hacer algo, a mantenerlo y persistir. O sea, es un proceso y no un momento la motivación. O sea, hay influencias multifactoriales. La motivación en el deporte es el resultado de una combinación de variables sociales, ambientales e individuales. Estas variables determinan la elección de la actividad deportiva, la persistencia en la tarea y en última instancia el rendimiento. La interacción de variables, todas las variables interactúan entre sí, pueden aumentar o disminuir la conducta deportiva, lo que significa que la motivación no es estática, sino que puede cambiar en cuanto al tiempo y las circunstancias, y que es un proceso continuo. La motivación en el deporte es un proceso continuo en lugar de un momento único. Los deportistas pueden experimentar fluctuaciones en su nivel de motivación a lo largo de su carrera deportiva. Atención en el deporte. Las habilidades atencionales son vitales para obtener un buen rendimiento deportivo, así como para disfrutar la ejecución de la tarea.
¿Qué es la atención? Dos conceptos posibles. Primero, la habilidad para cambiar el foco atencional de una fuente de información a otra y la cantidad de información que un sujeto puede atender en un momento determinado. Entonces, habilidad para cambiar el foco atencional. La atención se puede entender como la habilidad de un individuo para cambiar su enfoque o atención de una fuente de información a otra. En el deporte esto implica la capacidad de un deportista para enfocar su atención en aspectos relevantes de la tarea, como la pelota en el fútbol o en un oponente en un deporte de combate. Esta habilidad es crucial para tomar decisiones rápidas y precisas. Y la cantidad de información obtenida. Otro aspecto de la atención es la cantidad de información que un sujeto puede atender en un momento determinado. En el contexto deportivo, esto se relaciona con la capacidad de procesar información sensorial, como señales visuales o auditivas, mientras que se mantiene la concentración en la tarea principal. Por ejemplo, un tenista debe prestar atención a la posición y el movimiento de su oponente mientras realiza un saque. La atención se caracteriza por la selectividad de la atención, o sea, la atención no se puede abarcar todo a la vez. Por lo tanto, se implica elegir conscientemente qué información o qué estímulos se deben procesar mientras se ignoran otros. Este proceso selectivo permite centrarse en lo relevante para la tarea. La capacidad atencional, la claridad y amplitud del campo atencional y la atención como un mecanismo de alerta. Después tenemos la teoría del estilo motivacional de Niederfer. Esta teoría postula la ejecución deportiva está estrechamente relacionada con un estilo de foco atencional y que una vez que conseguimos conocer el estilo atencional de un deportista, vamos a ser capaces de predecir la ejecución deportiva en gran variedad de situaciones. Estilos atencionales. Dependiendo de las características situacionales se producen demandas atencionales y por lo tanto es fundamental que las personas sean capaces de cambiar su atención en respuesta a los cambios de las demandas ambientales. Esto va a tener que ver con la evaluación del entorno, el análisis de la situación, la acción y la preparación para la acción. Autoconfianza. Nos referimos a lo que el deportista interiormente cree que es capaz de hacer. El nivel de confianza impacta sobre otros factores psicológicos, como son la motivación, el gasto energético, las emociones y pensamientos positivos, la concentración, la capacidad de lucha y esfuerzo, la habilidad para manejar la presión y la resistencia física, o también la posibilidad de lesionarse físicamente. Por otro lado está la autoeficacia, que es un constructo relacionado con lo que se sabe que se puede hacer, relacionado con su historia de logros y cumplimientos de objetivos. Acerca del deporte y del deportista. En psicología del deporte nos tiene que interesar por la búsqueda de un procedimiento común específico del entorno deportivo y por esa adaptación a las características personales del deportista, entrenador, árbitro o directivo. En muchas ocasiones ocurre, y si quieren transportar técnicas y herramientas de la psicología clínica y al deporte, o sea, se intentan replicar sin adaptaciones técnicas de otros campos que no son especialmente del deporte. Hay técnicas que sirven de base, pero más allá de eso nos encontramos con una diferencia respecto a los deportes y a los deportistas. Modalidades deportivas. Las habilidades en el deporte pueden agruparse alrededor de relaciones del deportista con el medio que lo sostiene, los objetos deportivos, los restantes deportistas, el reglamento deportivo, los conceptos deportivos. Para determinar las modalidades deportivas se pueden utilizar diversos enfoques. Por ejemplo, la búsqueda de características del deporte en función de las habilidades que el deportista puede aprender. Características del deportista. Las personas que practican deporte suelen diferenciarse en las aptitudes o en la personalidad, en los intereses y en los objetivos. Las características del deportista se han abordado primordialmente desde dos perspectivas diferentes. Entrenadores con un enfoque más funcional centrado en la actuación del deportista, psicólogos, fisiológicos y preparadores físicos con un enfoque individual centrado en identificar los elementos más básicos de su individualidad. Características funcionales del deportista. La habilidad conlleva una forma determinada y eficaz de relacionarse con un entorno concreto. La especificidad del entorno deportivo conlleva que deban aprenderse las habilidades concretas de cada deporte. Sin embargo, si se dispone de múltiples habilidades de una misma categoría, técnicas o tácticas, se le puede atribuir al deportista una aptitud funcional para aprender nuevas habilidades de esta categoría. En el deporte, el deportista aprende habilidades específicas y a interactuar cada vez de forma más compleja con las específicas situaciones de los deportes. Las aptitudes funcionales integran aspectos físicos, biológicos y cognitivos. Características básicas del deportista.
Las características físicas y biológicas constituyen a la adaptación al medio y a responder con precisión y rapidez y con intensidad adecuada a los requerimientos del entorno deportivo. Las aptitudes intelectuales, espacial, mecánica, emocional, numérica y abstracta son esenciales para encontrar soluciones rápidas y eficaces ante la incertidumbre de las diversas situaciones deportivas. Los rasgos de personalidad del deportista, como la extroversión, emocionalidad y dureza mental en la elección del deporte, la persistencia en el entrenamiento y el afrontamiento de las situaciones adversas.